aquí terminamos, digamos, el programa, pero quisiera pues que dividiéramos un poquito la sesión para hacer la explicación del último tema y que hiciéramos un poquito mesa redonda para que también me retroalimentaran tantito de qué les pareció, qué tan complejo, qué me recomiendan, en fin. Les voy a agradecer mucho sus comentarios, los que sean, no importa que me critiquen, lo que sea es bueno. El tema con el que vamos a terminar va a ser el tema de la dimensión sacramental del matrimonio. Y para esto quisiera hacerles algunas advertencias. En la primera sesión, la primera de todas, yo les advertí a ustedes que yo hablo a nombre propio, es decir, yo no hablo a nombre de la iglesia, para eso inviten a un obispo. Yo les platico lo que he entendido, lo que he aprendido, de lo que yo he estudiado. En este caso de la sacramentalidad del matrimonio, yo no soy un especialista en teología dogmática, que sería la disciplina, digamos, bajo la cual cae el tema del sacramento del matrimonio. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues yo les quiero compartir hasta dónde entiendo la dimensión sacramental del matrimonio. ¿De acuerdo? Bueno, hecha esta advertencia, en la que a lo mejor un obispo me jalaría las orejas por decir alguna barbaridad, yo les voy a dar los comentarios de lo que yo entiendo de la sacramentalidad del matrimonio. En primer lugar, tenemos, digamos, dos cánones que me gustaría referir, que ya hemos visto, pero que aclaran un poco el tema. El primero es el canon 1055, cuando describe el matrimonio como aquella alianza entre el hombre y la mujer. En un segundo parágrafo establece que no puede haber matrimonio entre bautizados que no sea por eso mismo sacramento. Entonces, fíjense bien, no puede haber matrimonio verdadero entre bautizados que no sea por eso mismo sacramento. El mismo canon establece que Cristo elevó esa alianza a sacramento entre bautizados. Entonces, el canon nos está diciendo que existe un tipo de alianza entre el hombre y la mujer que se inscribe en la creación y que Cristo elevó a sacramento. A diferencia de los demás sacramentos que existen a partir de Cristo, el matrimonio es algo anterior al cristianismo, elevado por Cristo a sacramento entre bautizados. Entonces, la primera noticia de todas, o de lo que nos debe quedar claro, es que el matrimonio no es un patrimonio exclusivo de los bautizados, sino que el matrimonio es una realidad natural anterior y que entre bautizados es sacramento. Entonces, eso te puede indicar primero que hay matrimonios que son sacramento y probablemente otros que no lo son, pero son matrimonio. ¿De acuerdo? Luego está el canon que tantas veces hemos referido, el 1057, que te dice qué produce el matrimonio. Te dice que el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Nosotros ya vimos desde el principio de nuestro taller, vimos cómo es que se confecciona el matrimonio, vimos lo que significa la manifestación legítima
las formas de celebrar el matrimonio en la iglesia. Vimos también la inhabilidad jurídica, o sea, los impedimentos. Y por último, vimos el auténtico consentimiento y cuando hay defectos del consentimiento. Y entonces vimos el tema de la capacidad, vimos el tema de la aportación de la inteligencia, las anomalías de la voluntad y vimos la falta de libertad. Ok. Entonces, ya, digamos, nos queda claro que el matrimonio, y no, el canon no dice el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, no, el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Ahí tienes el matrimonio. Ahora, por otro lado, el canon 1055 nos dice el matrimonio entre bautizados es sacramento. Y te dice, no puede haber matrimonio verdadero entre bautizados que no sea sacramento. Ok. Entonces, la sacramentalidad, hasta donde yo logro entender, es la suma de bautismo y matrimonio. Si hay bautismo y hay matrimonio verdadero, hay sacramento del matrimonio. Esto es así, yo entiendo, porque el bautismo es un sacramento, el sacramento primero de la iniciación cristiana, que modifica lo que somos. Es decir, el bautismo te cristoforma, el bautismo te incorpora a la economía de la salvación. A través del bautismo adquieres la filiación divina. Y por lo tanto, el bautismo le añade al bautizado en esa naturaleza humana una dinámica divina. Cosa que la naturaleza humana solita en sí misma no tiene. Y gracias al bautismo, digamos, nos incorporamos a la economía de la salvación y entonces podemos nosotros, de algún modo, incorporados a Cristo, actuar como Cristo en el mundo. ¿Sí? Digamos, colaborando con la misión cristiana. Eso es muy importante porque el bautismo contiene todo lo que podemos querer y aspirar desde el punto de vista cristiano. ¿De acuerdo? Ahora, hay que entender que muchas veces, o las más de las veces, no aprovechamos lo que tenemos. O sea, un cristiano puede ser bueno, regular o malo. Un cristiano puede aprovechar el bautismo o ser indiferente ante su bautismo. Pero las posibilidades del bautismo las tiene. Y entonces la plenitud de vida cristiana a la que podemos aspirar está contenida en el bautismo. Ahora, ¿qué es un sacramento? De los 7 sacramentos de la Iglesia, que son los de la iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la comunión, luego vienen, digamos, los sacramentos como de la reconciliación, que son la penitencia y la unción de los enfermos, y luego vienen los sacramentos como de la vocación, y que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y esos son los 7 sacramentos de la Iglesia. Pero un sacramento, en principio, es un signo. Un signo. Y dentro del Tratado General de Sacramentos, que cuando yo empecé a estudiar estas cosas, mi mentor, que era un padre poblano, que me pidió Monseñor Huesca que me ayudara, mi mentor era el padre Abelardo Hernández Romo, en paz descanse, mi querido amigo don Abelardo.
Y lo primero que hizo cuando yo empecé a prepararme en estos temas, me dijo, sabes que como estás en la iglesia y el matrimonio es un sacramento, tienes que entender lo que son los sacramentos, porque si no, no vas a hacer un legoleyo aquí y no necesitamos eso. Y entonces me puso a estudiar el Tratado General de Sacramentos y los sacramentos en particular. Y entonces compré unos libros muy buenos que se los recomiendo de una colección de Bach, que son de teólogos, de autores cristianos. Muy buena colección, se los recomiendo muchísimo. Es importantísimo y además es interesantísimo estudiar el Tratado General de Sacramentos y cada sacramento en particular, para entender la dimensión en la que estamos metidos en los sacramentos. Y ahí es donde te convences que el kit, la oferta que el cristianismo y la Iglesia Católica te ofrece, no la supera ninguna oferta religiosa del mundo, ninguna, porque es increíble la oferta que suponen los 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia. Pero bueno, un sacramento en principio es un signo, y un signo, digamos, normal, significa algo que no es. ¿De acuerdo? Ese es un signo normal. Una bandera, pues significa a México, pero no es México. Lo significa. ¿De acuerdo? El humo, pues es una señal de fuego, pero no es el fuego. Entonces, en principio, los signos pertenecen a una categoría de comunicación en donde indican algo, pero indican algo que no son. En cambio, los sacramentos tienen la particularidad de que son lo que significan. Son lo que significan. Si el bautismo significa la filiación divina, es la filiación divina. Si la Eucaristía significa la presencia de Cristo sacramentalmente en la Eucaristía, es la presencia de Cristo. No es simplemente una señal que no es lo que significa, no. Aquí sí. Aquí en los sacramentos son un signo que son lo que significa. Ahora, ¿qué significa el matrimonio? El matrimonio es un signo que significa y es el amor de Dios al hombre, el amor de Cristo a la iglesia. Es decir, que el matrimonio es la manera humana como podemos nosotros encarnar el amor divino. Entonces, digamos, el matrimonio como sacramento tiene en la sacramentalidad una dimensión que sin la sacramentalidad no tendría, y que es la de encarnar al modo humano el amor divino. Ahora, esto nos lleva a una consideración, digamos, muy importante. Primero, hay que entender la identidad entre matrimonio y sacramento. Es decir, lo que es sacramento es el matrimonio. ¿De acuerdo? Ya hemos aclarado mucho que las formas con que se celebra el matrimonio no son el sacramento del matrimonio, sino las formas con las cuales se celebra. Si el matrimonio se celebra con una liturgia en la iglesia, es justo porque el matrimonio es un sacramento. No es para que sea sacramento, sino porque es sacramento. Entonces hay identidad entre matrimonio y sacramento. Digamos que el matrimonio de los bautizados se llama sacramento.
Entonces, hablar del matrimonio es hablar del sacramento. Entender el matrimonio es entender el sacramento. Vivir bien el matrimonio es vivir bien el sacramento. Vivir mal el matrimonio es vivir mal el sacramento. Las dinámicas matrimoniales son las dinámicas sacramentales. La bondad, la belleza y las gracias del matrimonio son la bondad, la belleza y las gracias del sacramento. Porque el matrimonio es el sacramento. Si no existe el matrimonio, no existe el sacramento. Si alguien falsifica la celebración del matrimonio, falsifica la celebración del sacramento. ¿Sí me entienden? Pero bueno, esto nos lleva a la consideración de que vivir, así como vivir el bautismo, supone vivir a tope la filiación divina, vivir el sacramento del matrimonio es vivir el matrimonio. Estar inmersos en las dinámicas matrimoniales es estar inmerso en las dinámicas sacramentales. Es decir, la maximización del sacramento del matrimonio no lo vas a encontrar fuera de las dinámicas matrimoniales. Si quieres vivir a tope el sacramento del matrimonio, lo que tienes que hacer es vivir a tope la relación matrimonial, dándote y acogiendo a tu cónyuge en las condiciones matrimoniales en que te uniste, de modo radical, de modo irreversible, de modo fiel, de manera, digamos, en que materializas en tu vida la realidad del matrimonio. Y las gracias del matrimonio, del sacramento del matrimonio, porque a veces decimos, bueno, el matrimonio, como es sacramento, pues te da gracias. ¿Y cuáles son las gracias? Hasta donde yo entiendo, las gracias del matrimonio son la bondad y la belleza de la vida matrimonial, de lo que la vida matrimonial puede darte. Y si el matrimonio significa el amor de Dios al hombre, la manera de vivir eso en el matrimonio es siendo para el otro el abrazo de Dios. De modo que el otro experimente contigo la compañía divina. Cuando tú abrazas a tu esposo, es Dios quien está abrazándolo a través de ti, gracias a tu bautismo y al sacramento del matrimonio, que significa el amor de Dios al hombre. Entonces, la relación entre los cónyuges se convierte en una relación en donde encuentras en el otro la experiencia del encuentro con Dios. Porque el otro, en primer lugar, bautizado, que significa que está cristoformado, que tiene la capacidad de expresarte un amor con matices divinos. La comunicación entre los cónyuges acaba siendo una materialización al modo humano del amor de Dios. Y entonces la experiencia en el matrimonio, que de suyo el matrimonio natural ya es una belleza, el sacramento le da una dimensión que el solo matrimonio natural no tiene. Pero la sacramentalidad no es un elemento adicional del matrimonio, como si el matrimonio necesitara del sacramento para ser matrimonio. Porque acuérdense que eso viene de una realidad anterior. O sea, la perfección del matrimonio está en el matrimonio.
Ahora, cuando los que se casan son bautizados, entonces esa realidad natural adquiere una dinámica divina que antes no tenía. Si tú tienes a dos no bautizados que están casados y luego se bautizan, por el solo efecto del bautismo, el matrimonio se convierte en sacramento. No necesitan volver a casarse, ¿de acuerdo? Porque ya sería un matrimonio de bautizados. Entonces, ¿qué añade la sacramentalidad al matrimonio? Le añade un sentido escatológico. Le añade una dinámica divina a esa naturaleza humana. Y le añade todas las posibilidades de bondad y de belleza que supone la sacramentalidad del matrimonio y las gracias del matrimonio. Pero esas gracias que nosotros interpretamos en términos de santificación, en términos de plenitud de vida cristiana, se obtienen en la vida matrimonial. O sea, la satisfacción, la felicidad, la plenitud a la que el matrimonio te llama, cuando el matrimonio es sacramento, adquiere una dimensión muchísimo más trascendente. Precisamente por la presencia de la dinámica divina que está ahí, gracias al bautismo de los casados, de los esposos. Y por eso también, si no hay bautismo de los dos, no hay sacramento. Se pueden casar en catedral, a lo mejor un bautizado y un no bautizado, que por la falta del bautismo de uno de los dos, es matrimonio, sí, sin lugar a dudas, pero no tiene dimensión sacramental. Porque solo es sacramento el matrimonio de los bautizados. Y luego también tenemos que entender que fuera de la Iglesia Católica, en las confesiones cristianas que tienen bautismo auténtico, el matrimonio de esos bautizados también tiene una dimensión sacramental, porque, digamos, la Iglesia entiende el bautismo desde un punto de vista muy amplio, porque las divisiones del pueblo cristiano las hemos hecho nosotros. El bautismo nos hermana a todos los bautizados. Digamos, todos los bautizados somos la única familia cristiana. Que nos hayamos dividido y separado por nuestras terquedades y por nuestras berrinches y nuestras cosas, pues es una cosa que hemos hecho nosotros. Cristo nunca nos dividió. Las divisiones las hemos hecho nosotros. Pero a pesar de las divisiones, los bautizados, todos los bautizados, somos la única familia de Cristo. Aunque estemos divididos, peleados, no reconciliados, enojados, lo que quieras. Es como cuando en tu familia uno de los hijos agarra y se va, porque se enojó con los papás y punto. Coge su maleta y se desaparece. Se instala en otro lado y no te pela, ni quiere hablar contigo. ¿Dejó de ser de la familia? No. Es de la familia, pero está enojado, está emberrinchado, a lo mejor tenía motivos, razones, tal vez, lo que haya sido. Pero esa familia de los cristianos, de los bautizados, somos la única familia de Cristo. Y la Iglesia sostiene que el matrimonio de los bautizados, fuera o dentro de la Iglesia Católica, es un sacramento. Es un sacramento. Ahora, desde el punto de vista formal de la manifestación legítima del consentimiento, la forma en la Iglesia Católica que debe observarse es solo para los bautizados en la Iglesia Católica. Si alguien se bautizó fuera de la Iglesia Católica, no le aplica la forma de celebrar el matrimonio de la Iglesia Católica, le aplicará otra, pero no esa. ¿De acuerdo?
Pero en cambio, el que se bautizó en la Iglesia Católica está, digamos, obligado a observar la forma canónica de celebrar su matrimonio, o si tiene un motivo justificado, a pedir una dispensa con el ordinario del lugar, que sería el obispo diocesano, o en la oficina del obispo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta donde yo puedo entender el tema del sacramento del matrimonio, creo que a veces, o cuando menos yo antes lo entendía mal, porque no entendía esa identidad entre matrimonio y sacramento. Y a veces pensaba que, digamos, la sacramentalidad del matrimonio se vivía a lo mejor rezando novenas o rezando el rosario o ir a misa de 7, en fin, ¿me entiendes? Que todo eso es muy bueno porque además son otros sacramentos que enriquecen mucho la vida cristiana, sobre todo la Eucaristía, pero es otro sacramento. Cuando tú vas a misa, pues vas a la Eucaristía y tiene un valor infinito. La presencia de Cristo no tiene igual como sacramento, pero no es el matrimonio. Sacarle jugo al sacramento del matrimonio necesita la chamba de sacarle jugo al matrimonio. Y ahí sí, para que veas, los cónyuges, pues si le echan ganas, si se esfuerzan y lo hacen bien, pues van a tener las gracias del sacramento. Si no, no. Por ejemplo, las gracias del bautismo, bueno, pues son muchísimas si lo aprovechas. Las gracias de la Eucaristía son increíbles. ¿Cómo remediaríamos nuestras miserias si no hubiera Eucaristía? Pero también puedes ir a misa y no hacerle el menor caso. O sea, puedes desaprovechar lo que el sacramento te ofrece, pero no es porque no te lo dé, es porque no lo aprovechas o porque eres indiferente. Y lo mismo pasa aquí. Si en el matrimonio somos indiferentes a la vida matrimonial, si en lugar de acoger a nuestro cónyuge lo rechazamos sistemáticamente, si en lugar de entregarnos a nuestro amado o a nuestra amada, solo sabemos entregarnos a nosotros mismos, pues entonces la vida matrimonial pues, va a ser, en el mejor de los casos, mediocre, y entonces vas a tener un sacramento vivido mediocremente. Pero eso no es culpa del sacramento. El sacramento te ofrece todo lo que es, pero eso que nos ofrece, pues debemos aprovecharlo viviendo a tope nuestro matrimonio. Entonces, creo que desde mi punto de vista, hasta donde yo he logrado entender, lo que tenemos que hacer para vivir el sacramento del matrimonio, pues es vivir el matrimonio. O sea, los demás sacramentos nos dan lo que son, pero este, que es el matrimonio, nos da lo que nos ofrece, que es el amor de Dios al hombre, la encarnación misma del amor divino para el otro, ser la experiencia del amor de Dios para nuestro cónyuge. Eso es a lo que está llamado el sacramento del matrimonio. Y entonces, no separemos la idea del sacramento de la misma idea del matrimonio. Y cuando pienses en que tu matrimonio es un sacramento y digas, bueno, y aquí dónde están las gracias del sacramento, pues están en lo que podemos obtener viviendo a tope el matrimonio y creciendo en nuestro bautismo. Porque la capacidad que tenemos de significar a Cristo, la capacidad que tenemos de comunicar el amor de Dios, está contenido en nuestro bautismo. Entonces, en realidad, si nosotros mejoramos el desempeño de nuestra vida cristiana desde el punto de vista de la vivencia de nuestro bautismo y de la filiación divina, entonces vamos a poder mejorar nuestro desempeño matrimonial desde el punto de vista cristiano. Pues esta es fundamentalmente la idea del tema de la sacramentalidad del matrimonio
hasta donde yo la he podido entender y se las comparto. Espero les aclare algunas situaciones. Probablemente veían la sacramentalidad un poco distinta, porque muchas veces me dicen, oiga, pues habló usted del matrimonio, todo el taller, o todo el curso, todo el programa, pero como que no habló del sacramento. Yo les digo, no, perdón. Todo el programa, por haber hablado del matrimonio, hablamos del sacramento. Porque como justo el matrimonio es el sacramento, pues habernos referido a cómo se confecciona el matrimonio, pues es cómo se confecciona el sacramento. Y todas las anomalías que existen en la fundación del matrimonio, pues son las anomalías de la fundación del sacramento. Y cuando al final el matrimonio no existe, pues no existe el sacramento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues a ver, nos abrimos a un foro de diálogo. Ahorita está muy bien porque tenemos, digamos, hemos recorrido 40 minutos, podemos echar nosotros otra media hora de dudas a lo mejor o de preguntas y respuestas relacionadas con el tema y luego abrir un foro para que ustedes me retroalimenten y podamos dar por concluido este taller del que me siento muy agradecido de que me hayan invitado, Valeria. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Adelante, Gemma. A ver, yo tengo una pequeña duda porque, a ver, entiendo perfecto el hecho, ¿no? De que dos personas que no son bautizadas, si se casan, existe el matrimonio natural y si se bautizan, ese matrimonio ya tiene el atributo del sacramento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dos bautizados buscan el matrimonio con todas las condiciones, ¿no? Que es el matrimonio, pero no quieren el sacramento, bueno, no en sí que rechacen el sacramento en cuanto a sacramento, sino la forma, ¿no? De la liturgia, pues por lo que sea, ¿no? Falta de fe o así. A ver, yo entiendo allí entonces que pues la iglesia no lo va a reconocer, sin embargo, sí reconoce de alguna manera que mientras se cubren las condiciones, pues existe ese matrimonio natural, pero no es sacramento, ¿no? Lo que pasa es que tienes que ponerte en el contexto, ¿no? O sea, tú tienes a dos bautizados, como me estás diciendo. Esos bautizados en la Iglesia Católica, pues están obligados a celebrar su matrimonio conforme a la forma canónica. Uh-huh. En principio, eso es. Ahora, si eso no lo quieren hacer, porque no lo quieren hacer en la Iglesia Católica, pues si tienen un motivo justificado, podrían pedir una dispensa. Si se encuentran en una situación extrema, vimos que hay una forma extraordinaria en que se puede celebrar el matrimonio incluso solo entre dos testigos. Ahora, si lo que rechazan es celebrar el matrimonio en la forma canónica, cuando están obligados a eso, pues entonces su matrimonio no va a cumplir con el requisito de la manifestación legítima que les corresponde. Porque cuando el canon dice el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Si no existen esas tres condiciones, lo que no hay es matrimonio. Ahora, de alguna manera puede haber las condiciones porque está legítimamente manifestado, tal vez no en el lugar. Yo no porque esté de acuerdo en esto, lo que quiero aclararme es porque muchas parejas jóvenes ahorita que son un poco descreídas, sin embargo, no son descreídas del matrimonio, ¿no? Sino simplemente hay un poco de rechazo a la iglesia, malamente, ¿no? Yo digo, de entrada entiendo, el matrimonio ya, si eres cristiano, pues como debe de ser, ¿no? Pero sí pienso que existe en ocasiones parejas jóvenes que sí buscan el matrimonio con todas sus consecuencias, pero que de alguna manera han estado lejos de la iglesia
y, y que eso les lleva a rechazar eso como un requisito de una institución. No sé si me doy a entender. Sí, te das a entender perfectamente. Mira, yo te diría que en las condiciones actuales no sería un matrimonio. Pero sin embargo, como la forma de celebrar el matrimonio no es connatural al matrimonio, porque acuérdate que el requisito formal de la celebración del matrimonio existe en la iglesia desde el siglo XVI. O sea, digamos, antes del siglo XVI, del Concilio de Trento, los cristianos iban a la iglesia a casarse, pero no porque tuvieran que casarse en la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, el pueblo cristiano pues se casaba con las costumbres antiguas de las comunidades en las que vivía, las costumbres que había, ¿de acuerdo? Pero luego la costumbre cristiana era casarse en la comunidad cristiana. Y también la iglesia, por cuestiones de orden, no sabía quién estaba casado y quién no. Y como era un sacramento, era una cosa delicada en la iglesia. Entonces, a partir del siglo XVI, la iglesia dice, oigan, una moción de orden, aquí el que quiera casarse, de los bautizados, que quiera casarse, pues tiene que cumplir con esta forma de celebrar el matrimonio. Y que en sí mismo, o sea, Si no la puede cumplir, pues pida una licencia o una dispensa y díganos qué motivo tiene, y si un motivo justificado, se dispensa. ¿De acuerdo? A ver, pudiera en el futuro, la iglesia, digamos, modificar esa situación, que no pasaría nada, volveríamos a como estábamos antes del siglo XVI. Aquí lo diferente con lo que tú señalas es que esos contrayentes que están bautizados en la iglesia rechazan a la comunidad cristiana. Ese es el fondo. Sí. Ese es el fondo, cosa que antiguamente sucedió al revés. Digamos que en lugar de casarse conforme a las costumbres de sus comunidades, acudían a casarse a la comunidad cristiana. Y ahora resulta al revés, es decir, ahora lo que rechazan esos contrayentes es a la comunidad cristiana, y por ser la comunidad cristiana. Sí. Y entonces ellos quieren un matrimonio sin cristianismo. Entonces quisieran un matrimonio que no fuera sacramento. Y no puede haber entre bautizados, matrimonio que no sea sacramento. Ese es el tema. O sea, en el fondo están rechazando la dimensión sacramental del matrimonio, es lo que no quieren. Quieren acogerse al matrimonio natural y rechazan la dimensión sacramental del matrimonio. Y como el matrimonio es sacramento, lo que están rechazando es el matrimonio mismo. Porque el matrimonio de los bautizados es sacramento. Si tú rechazas la sacramentalidad del matrimonio, lo que estás rechazando es el matrimonio en sí. O sea, entiendo el problema, pero la solución del problema no creo que vaya a venir en la iglesia de decir, bueno, pues los de la comunidad cristiana que no quieran el cristianismo en su matrimonio, cásense en otro lado. Me parece un poco como contradictorio. O sea, lo mejor es que esos jóvenes entiendan el papel de las formas. Lo que pasa es que a mí me ha tocado que me inviten a matrimonios de ese tipo, en donde los novios se prometen amor eterno, invitan a un amigo como si fuera el cura, el amigo funge de celebrante. Fíjate cómo, de entrada, reemplazan una forma por otra, porque sin forma no puede haber.
¿Ya? Entonces, como rechazan una forma, inventan otra. Nada más que la forma que inventan, digamos que a ellos les parece más auténtica, porque está diseñada por ellos. Esa forma que inventan, en primer lugar, muchas veces es defectuosa, en el sentido de que se leen una epístola de amor que no contiene los elementos muchas veces del matrimonio. Porque si tú checas un poquito la liturgia con la que se celebra el matrimonio, yo digo, yo te acepto a ti, Clarita. ¿Cómo te acepto? Como mi esposa, no como mi socia, ni mi partner, ni mi roomie. Te acepto como mi esposa. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. O sea, tiene contenido, tiene el contenido matrimonial. Ujú. Muchas veces vas a esas celebraciones y la fidelidad nunca se la prometieron. Mm. O sea, se inventan su manera de celebrar, pero no reúne las condiciones del pacto matrimonial, del contenido del compromiso matrimonial. O sea, el matrimonio, acuérdate que es una respuesta a una inclinación amorosa. La inclinación amorosa que puede llegar a convertirse en matrimonio es la que contiene los elementos de la conyugalidad. Puede haber experiencias amorosas que no contengan elementos conyugales y que sean experiencias amorosas, pero que no sirven para el matrimonio. Entonces puedes tener una pareja de enamorados que no tienen la menor intención de vivir toda su vida juntos, pero se aman y se quieren y se acompañan y viven juntos el tiempo que la vida les dé, pero no existe un compromiso a morir iguales. Ese compromiso a morir iguales es la nota característica del matrimonio, que muchas veces no se puede, que muchas veces no se logra, pero en la fundación del matrimonio, los que se casan la quieren, la desean y la comprometen. Lo que pasa es que muchas veces aquello a lo que nos comprometemos, pues a la hora de la vida y de las vicisitudes de la vida, muchas veces eso no se logra realizar, pero está en la fundación del matrimonio. Entonces, digamos, muchas veces ese tipo de manifestaciones de los jóvenes, mira, por un lado, reflejan algo legítimo. Y ese algo legítimo es que ninguna ceremonia, ningún cura hace su matrimonio. Pero eso es verdad. Lo que pasa es que les hemos vendido la idea de que las celebraciones son el matrimonio. Y entonces, claro, una pareja de amantes que se ama de verdad, dice, a mí nadie me viene a casar, me caso yo porque me da la gana, y es verdad. Nada más que Sí. piensan, creen o suponen que son las formas las que hacen el matrimonio. Entonces se rebelan contra esa prepotencia del poder público, en este caso de la iglesia, de decir, a ver, sin mí tu matrimonio no se puede celebrar. Ven aquí que yo te doy tu matrimonio. Pues no es cierto. O sea, la iglesia no te da tu matrimonio. La, Okay. la iglesia, digamos, el que asiste al matrimonio es un testigo cualificado, un testigo autorizado para testificar la celebración del matrimonio, que solo y únicamente lo hacen los cónyuges. El matrimonio lo produce el consentimiento. Y luego dice el canon, ningún poder humano lo puede suplir. Entonces, no lo pueden suplir las ceremonias, no lo puede suplir nadie. Lo que No. los jóvenes deben entender es el papel importante, pero limitado, que tienen las formas. Ujú. Y también deben entender que viven en una cultura en donde cuando tú quieres
hacer algo, tienes que acogerte a los signos de la cultura. Vas a un notario a firmar una escritura, pues porque el notario es el signo de la cultura. O sea, son cosas culturales, pero son cosas culturales que respaldan la auténtica voluntad de lo que estás haciendo. Como de verdad te quiero vender, pues no tengo empacho en ir al notario y te firmo la escritura, porque te quiero vender de verdad. Cuando de verdad me quiero casar contigo, pues no tengo empacho en ir con el cura, en ir con el juez y en decirlo a los cuatro vientos que me casé contigo. Sí. O sea, creo que ahí estamos cayendo en un rechazo que hay que estudiar bien el fondo que motiva a los jóvenes a hacer eso, Sí, para tratar porque, de hacerlos entender un poquito cuál es la realidad. claro, es que yo veo, a lo mejor los jóvenes actuales les pasa más que es un rechazo por falta de fe y algunos habrá que simplemente no hay matrimonio porque el rechazo es rechazo de un aspecto real del matrimonio. Pero también me acuerdo, bueno, yo trabajé en Montefalco muchos años y muchos campesinos, bueno, allí decían, ¿no? Que se robó a la novia, no, cosa que luego ya es acordado, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que el sacerdote que atendía allí, el padre José Adolfo, me decía, a ver, ahí hay matrimonio, ¿no? Sin embargo, hay que hacerles ver, y lográbamos a veces matrimonios cristianos entre esas personas, pero él me decía, a ver, Gemma, allí ya hay matrimonio, de hecho, porque realmente lo que ellos buscaban con esa unión contenía todo lo que supone el matrimonio, ¿no? De Sí, alguna manera. pero fíjate una cosa, en esos casos, aunque, a ver, primero que nada, Dios sabe más. O sea, a Dios no lo limitan nuestros cánones ni nuestras formas. Dios sabe más. Pero en esos casos que tú refieres, no existe el rechazo de esas gentes que se unen y no celebran el matrimonio por razones que no significan el rechazo. Suponen que no tienen dinero para la fiesta, que se están esperando porque están consiguiendo padrinos, porque esa es la costumbre en los pueblos, pero no supone el rechazo a la comunidad cristiana ni a la dimensión sacramental del matrimonio. De hecho, acuden a los sacerdotes a pedirles consejo y ¿me entiendes? O sea, no hay en el ánimo de esos contrayentes un rechazo. En cambio, lo que vemos con nuestros jóvenes en las ciudades modernas sí es un rechazo. Sí, ya entiendo. Sí. Entonces, digamos, a partir de ese rechazo, no sé cómo se pueda construir, o sea, no sé cómo la iglesia pudiera dar una respuesta adecuada a esa situación. Yo en ocasiones he pensado que a lo mejor un día la iglesia pudiera volver a reconocer la celebración del matrimonio de los bautizados bajo otras formas celebrativas, como estaba antes del siglo XVI, antes del Concilio de Trento. Antes del Concilio de Trento, pues, los cristianos se casaban de acuerdo con las costumbres de los lugares. Y eso era un sacramento si eran bautizados, si era matrimonio. Pero no sé si eso lo hiciera la iglesia para componer la rebeldía de los jóvenes de rechazar a la comunidad cristiana. No lo creo. No lo creo porque en el fondo lo que los jóvenes no quieren es el matrimonio cristiano. Pues que se queden sin él, es lo que va a decir la iglesia. Si eso es lo que quieren, pues que se queden sin él. Si no lo valoran, lo rechazan y no lo acogen, porque fíjate, alguien que tenga un motivo justificado puede pedir la dispensa de la forma canónica. Y si tiene la dispensa, se casa con otra forma celebrativa y la iglesia reconoce su matrimonio y el sacramento. O sea, reconoce que el matrimonio no solo es matrimonio, sino es sacramento.
aunque no haya tenido la forma celebrativa canónica. Porque los contrayentes acudieron a la iglesia y dijeron, oiga, tenemos este problema, no me puedo casar bajo la forma que me corresponde, porque tengo este motivo justificado, dispénseme la forma para que pueda yo casarme bajo otra forma. Y la iglesia lo que suele hacer es pedirte que sea otra forma pública y, si se puede, religiosa. Y entonces tienes, por ejemplo, a un matrimonio mixto en donde yo me quiero casar con una luterana. La luterana es bautizada, yo también, pero la luterana le da alergia casarse en catedral. Y entonces voy a mi obispo y le digo, oiga, adoro a esta niña, es el sueño de mi vida, no imagino la vida sin ella, me voy a casar con ella, pero ella le da alergia entrar a la iglesia. Por favor, dispénseme la forma. Y el obispo me va a decir, bueno, pues, si quieres casarte con ella, pues adelante, te dispenso la forma. Y por favor, cásate con otra forma pública y, si se puede, religiosa. Y a lo mejor me caso en la comunidad luterana donde ella es feliz. Y entonces me puedo casar con ella ahí. Y la iglesia reconoce mi matrimonio y es sacramento, porque hay bautismo. El tema que planteas es un tema de franca rebeldía, de rechazo. Es decir, no quiero el matrimonio cristiano. Pues la iglesia no va a venir a componer esa situación. Va a decir, si no quieres la dimensión cristiana del matrimonio, pues quédate como quieras. No voy a modificar las costumbres de la comunidad cristiana para darte el gusto. Sí. ¿Me entiendes? Sí, ok. Pero Sí. creo que hay mucho también de la parte de catequesis, en la parte de la formación de los jóvenes, en que los jóvenes entiendan que nadie los casa y que simplemente perteneciendo ellos a la comunidad cristiana, pues en principio están obligados a acudir a la comunidad cristiana a celebrar su matrimonio. Sí, ok. Y si tienen un motivo justificado, pues entonces que pidan una dispensa. Pero el caso que pones, pues es un caso de rechazo. Sí, exacto. Sí, muy bien. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Adelante, Lourdes. Buenas noches. Pues mi duda, o a lo que le entiendo sobre eso, es que, por ejemplo, alguien se casa afuera de su casa, en la calle, público, con los vecinos, la familia, pero no fue a la iglesia. Esta manera, como usted dice, bueno, son bautizados, lo hicieron pues a su manera. Y la única diferencia, y aun si no hubiera ido el sacerdote o no sé, ¿verdad? Fuera otra persona, lo que cambia es que no tienen las mismas gracias del sacramento, pero sí es sacramento porque son bautizados y porque tienen la intención de vivir el matrimonio. No, pero a ver, tu caso es semejante al anterior. Ajá, O sea, tú me dices que son una pareja de enamorados que se casan en la calle, que no ajá. acuden a ninguna forma canónica, simplemente celebran un matrimonio ahí con sus amigos. Pues eso ni es matrimonio ni es sacramento, porque si no es matrimonio verdadero, aunque estén bautizados, no es sacramento, porque no es matrimonio. Para que haya sacramento del matrimonio, tiene que haber bautismo y matrimonio. Ahora, ¿cuándo hay matrimonio? El matrimonio lo produce el consentimiento, entonces tiene que haber consentimiento Sí, y o un sea, consentimiento que integre todas las partes del matrimonio. ajá. Luego tiene que estar legítimamente manifestado y en este caso no está legítimamente manifestado, porque la manifestación legítima del consentimiento correspondería a la forma que deben observar de acuerdo a su condición. ¿De acuerdo? De acuerdo a su condición. Ajá. Y luego, entre personas jurídicamente hábiles que no tengan impedimento. Entonces, si tú tienes una pareja de enamorados que no tienen ningún impedimento, que se quieren casar de verdad, tienen que acudir a la forma que les corresponde de acuerdo a su condición.
A los bautizados en la Iglesia Católica les corresponde la forma prevista en la Iglesia Católica para casarse. Los que se bautizaron en la Iglesia Metodista, pues les corresponde alguna forma en la Iglesia Metodista. El que no pertenece a ninguna iglesia ni está bautizado, pues a lo mejor le corresponde el juez de lo civil. O sea, para todos hay una forma que nos corresponde. Esa es la manifestación legítima, cumplir la forma que nos corresponde. El que vive en una comunidad apartada, tal vez indígena, ni siquiera es bautizado, se casa con las ceremonias de su comunidad, las que tengan. Y eso es matrimonio, pero si no hay bautismo, no es sacramento. Que están bautizados y están en una comunidad apartadísima, en donde es imposible acudir a la forma ordinaria, está la forma extraordinaria. Y se pueden casar solo ante testigos. O sea, lo que tú me estás diciendo de en la banqueta es porque no quieren ir a la parroquia. Si estuvieran en la selva lacandona, exacto, si estuvieran en la selva lacandona y no tuvieran puede asistir legítimamente al matrimonio, se podrían acoger a la forma extraordinaria y casarse en presencia solo de los testigos, que podrían ser sus amigos, sin ningún problema. Y ahí sí sería matrimonio y sería sacramento, pero estarían cumpliendo con la manifestación legítima. ¿Sí me entiendes? Sí. Luego es un poquito enredado esto, Sí. pero yo les digo, lo mejor para entender es... Yo lo entendía como que nada más, si hay consentimiento que sea interiormente, o sea, el consentimiento incondicional y total para el matrimonio, y que fuera de bautizados, pensé que, bueno, ya ahí hay sacramento, ¿verdad? Pero es porque no lees completo el canon 1057, porque el canon dice que el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas hábiles. Ajá, o sea, si no se cumplen esas tres cosas, no se produce el matrimonio. Ok. Sí. Y ya nos había explicado cuándo sí se puede hacer fuera de, o cuando haya dispensa, o cuando todo. Exactamente. Bueno. Que es la forma extraordinaria. No, no es. Bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No, eso nada más. Gracias. Me cedo la palabra. Bien. Luis, yo tengo el caso de unos conocidos. Ellos, bueno, lo que cumplen, bueno, podría decirse, ¿no? Como con todos los aspectos del canon 1057, pero pues hay un tema. Él fue casado por la iglesia. Ahora están en una situación, pues, o sea, digamos, viven juntos, pero están en una situación que en el país en donde viven, que es Guatemala, el costo de la gestión de la nulidad matrimonial es muy elevado, es un equivalente a 300,000 pesos mexicanos, o bueno, o no tengo idea cuánto cueste eso aquí. No lo creo, yo no lo creo. No, eso es una locura. Mira, en primera te voy a decir una cosa. No cumplen con el canon 1057. No cumplen, ya después me quedé pensando en eso. Porque dice jurídicamente. Jurídicamente. Y si él está casado, hay un impedimento durísimo ahí. Por lo tanto, su matrimonio nuevo no es matrimonio. Claro. Tendría primero que conseguir, digamos, el reconocimiento de la nulidad de su matrimonio para que entonces estuviera igual de soltero que estaba y pudiera casarse. Claro. Ahora, esto que me dices en Guatemala, yo no tengo ninguna experiencia en Guatemala, pero sí te puedo decir que, con excepción a que esté cayendo en las manos de un comerciante, ¿sí? O sea, los tribunales de la iglesia tienen un arancel, sí. Y tienen un arancel porque tienen que pagar renta, pagar a sus secretarias, digamos, a la gente que trabaja en el tribunal, tienen que sufragar los gastos del tribunal y existe un arancel, pero los aranceles son muy chiquitos. Son muy chiquitos, inclusive te los dispensan si no puedes. Si pides que por favor te rebajen el arancel, te lo rebajan. Digo, no sé, probablemente
en Puebla, no lo sé, o en la Ciudad de México, probablemente puede costar a lo mejor 15,000 pesos todo el proceso, una cosa así, y lo puedes ir pagando de a poquitos. Y si tienes problemas, pides que te lo dispensen y te lo dispensan. Estás en la iglesia, no estás en otro lugar, porque hay que cooperar con el tribunal. Pues si puedes, hombre, por supuesto que sí. Sí. Ahora, lo que sucede muchas veces en algunos países es que existen abogados que se dedican a eso, como una profesión de la que viven. Ok. ¿Sí? A muchas diócesis no les gusta y probablemente tengan razón, pero también en muchos países es una legítima manera del ejercicio profesional, porque acuden a un abogado civil para arreglar su problema civil y le gastan 150,000 pesos. Y en cambio, creen que los abogados especializados en el tema canónico pues tienen que ser gratis. Está bien que sea gratis para los que lo vemos como una pastoral. En mi caso, por ejemplo, yo no cobro porque yo no vivo de eso. Esto es mi hobby, me gusta, es mi apostolado. Y ayudo a las personas que puedo asesorándolas y lo hago sin costo porque es mi apostolado. Pero también pienso en otros que a lo mejor se prepararon muchísimo para el ejercicio profesional y digo, bueno, pues también tienen derecho a vivir de eso porque si no, no va a haber canonistas profesionales. Pues no va a haber, porque si no pueden vivir de eso, pues probablemente ya al rato ya no hay quien estudie eso. Entonces también, por ejemplo, en Europa hay muchos abogados que dentro de su oferta de servicios tienen especialidad en el tema canónico, han estudiado el tema canónico y ofrecen el servicio de ayudarte en la gestión y en la tramitación de un proceso canónico, pero viven de sus honorarios. Eso Pues, sucede sobre todo en Europa. ok, porque me decía que creo que solo eso cuesta la primera etapa, que son varias, entonces creo que son 3 o algo así, y que Pero bueno, estoy el precio es seguro, como altísimo. dile a esa persona que vaya al tribunal, y que en el tribunal se informe y ya verás que no es así. Okay. Y en su caso podría buscar ahora lo que nos comentas, que es un abogado que se dedica al derecho canónico, ¿no? Esa es otra opción, pero tampoco lo necesita. A lo mejor puede encontrar es que mira, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente no entiende las nulidades y la gente interpreta la nulidad como en clave de divorcio, como si fuera un divorcio en la iglesia. A mí me ha sucedido muchas veces que me buscan para que les ayude a su divorcio eclesiástico, así le llaman. Y pues no, o Claro. sea, la mentalidad del divorcio es muy diferente a la de la nulidad. Como ustedes pueden ver, ahora que estamos concluyendo este taller, la nulidad del matrimonio es concomitante con el matrimonio, es decir, la nulidad viene desde la boda, desde la celebración del matrimonio, no es después, no es sobrevenida, a diferencia del divorcio. El divorcio está de un lado, la nulidad está en el extremo opuesto. El divorcio es una vida matrimonial que no puede sostenerse y acaban separándose para dejar de pelearse. Y entonces el divorcio lo que hace es resolver el conflicto diciendo, mira, se acabó esto, tú vete a tu casa, tú a la tuya y punto. Pero el divorcio es el fracaso de la vida matrimonial. En cambio, la nulidad es la inexistencia del matrimonio. O sea, sí te relacionaste, pero no en términos matrimoniales. Tu relación no es matrimonial, nunca ha sido. Por lo tanto, la declaración de nulidad es una sentencia declarativa que reconoce la inexistencia de una relación matrimonial. Y por eso en la iglesia, cuando consigues esa declaración, pues lo que hacen es decirte, pues mira, si te relacionaste, esto no fue un matrimonio y cásate cuando quieras, porque no te casaste. Claro. O sea, no es que te divorciaste y ahora te vuelves a casar, no. En la iglesia no es eso, en la iglesia no hay segunda vuelta. O
Si tu matrimonio no existió, fue por algo. Y cuando la iglesia te declara la inexistencia del matrimonio, pues entonces tu matrimonio no existió, tampoco desde luego existió el sacramento, porque no existió el matrimonio. Y entonces te dice, pues cásate cuando quieras, a menos que hubiera algún problema. Y entonces la iglesia pone como un vetum, que no es propiamente un impedimento, pero es un vetum en donde dice, oye, sí es nulo tu matrimonio, pero este problemón que traes, pues mientras no lo resuelvas, no te voy a dar chance de volver a casarte, porque te vas a tropezar con la misma piedra otra vez. Y entonces es como una medida preventiva, sobre todo en materia de incapacidades. Cuando la incapacidad la sigue teniendo la persona, porque un tribunal estudia la validez del matrimonio al momento de fundarse el matrimonio. Es decir, muchas veces quien era incapaz para el matrimonio cuando se casó, después ya enderezó la situación. O sea, la vida a base de golpes ha venido haciendo que la persona madure, que la persona corrija la situación. Y entonces, a lo mejor hoy ya no es incapaz, pero sí lo fue cuando se casó. Y en cambio hay otros que siguen siendo incapaces. Y entonces ahí la iglesia lo que hace es como una advertencia de decir, oye, no te vuelvas a meter al maratón hasta que te pongas una prótesis en la cadera, porque si te metes como estás, te va a volver a ir igual. Y entonces muchas veces en las sentencias en que se declara la nulidad, se pone un vetum diciéndote, oye, sí es nulo tu matrimonio, pero para que tú puedas volver a casarte, necesitas corregir esta situación. Entonces, corrígela, búscate un especialista, métete a una terapia profesional, supera esta situación y luego vienes y te levanto el veto. Y entonces ya te doy chance de volver a casarte. Pero eso no es que la iglesia quiera limitar tu libertad. La iglesia lo que está es diciéndote, o sea, perdón, pero tenemos 2000 años en esto y ya sabemos que te va a volver a ir del cocol. Entonces mejor no te metas, componte y luego vente a correr el maratón. Claro. Y Sí. otra pregunta, este trámite deben de hacerlo en su diócesis, ¿verdad? Porque me decía, es que está carísimo, está imposible para mí, me quiero ir a México. Entonces, eso deben de verlo ellos en su diócesis, supongo, ¿no? O sea, no es que A puedan ver, venir a México a gestionar no, eso. está regulado eso. O sea, ¿quién es el tribunal competente? Y hay, yo diría, hasta 4 tribunales competentes. Porque tienes, uno, el lugar donde se celebró el matrimonio. 2, el lugar donde vive él, el lugar donde vive ella. Y por último, dice el canon, el lugar donde se encuentra el mayor número de pruebas. Cualquiera de esos tribunales puede conocer de la nulidad. Entonces, tu amiga tiene la opción de acudir al tribunal donde se celebró el matrimonio, de acudir al tribunal donde vive ella, al tribunal donde vive él, o al tribunal donde se encuentra el mayor número de pruebas. O sea, y cualquiera de ellos puede ser competente. Perfecto, mil gracias. Entonces, es probable que tu amiga se haya casado en México. No, bueno. No, no, están en Guatemala. Bueno, así Mil es. gracias, Luis. Muy bien. Pero eso de caro, le han hecho mala fama a las nulidades, porque es puro chisme eso de la carestía. Cuando menos eso no le corresponde a los tribunales. O sea, estoy seguro de que los aranceles en todo el mundo son muy razonables. Y además, el Papa Francisco ha insistido mucho en eso. Y entonces, digamos, los aranceles ni son obligatorios así de a fuerza. Y si tienes un motivo justificado, te lo rebajan, ¿no? Pero bueno, también es de conciencia. Si una persona puede pagar, que pague el arancel, pero el arancel nunca es de esas dimensiones, jamás. Muy bien, Luis, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, pues entonces ya pasamos los 15 minutos que nos quedan a que le den una evaluación, digamos, al taller, me digan qué les pareció, si les fue de utilidad, si estuvo bien que lo grabáramos y pudieran recuperar, digamos, las grabaciones y volver a repasar los temas, si quisieran añadir algo o hacerme ver algunos errores, algunas imprecisiones, imprudencias, tonterías, en fin, cualquier cosa en que yo haya incurrido, que a lo mejor, o que les gustaría que fuera diferente, no lo sé. Yo, por ejemplo, no uso presentaciones. Haz de cuenta que como que no se me dan las presentaciones. Y entonces no las uso, no tengo láminas y PowerPoints y cosas de esas. Pero bueno, a mí me gustaría oír sus comentarios en esta última sesión. Adelante, Ángeles. Muchas gracias. Pues bueno, profesor, la verdad es que comentarios, pues digo, creo que el que más me viene ahorita a la mente es literal, o sea, la tristeza de no seguir con este taller, porque honestamente es una maravilla, es una joya, es un regalo verdaderamente. O sea, muy, muy agradecida finalmente por todo su tiempo, por toda su dedicación, por todo su cariño. Y hablando del taller, o sea, pues bueno, es curioso porque, o sea, a mí esto como que me agarra en dos etapas, ¿no? Por un lado, pues tengo un hijo que primeramente Dios se casa en marzo del año que entra. Por otro lado, pues bueno, yo soy una persona que tengo prácticamente ya 30 años de casada, entonces como que hay ahí una, pues no sé, como un contraste muy especial. Y me doy cuenta que viviendo ahorita la experiencia de mi hijo, la verdad es que el tema de la preparación que ahora me doy cuenta que la iglesia sí está teniendo para con los jóvenes, digo, para los que quieren finalmente, o sea, sí es una situación bastante compleja y les soy honesta, o sea, vaya, mi hijo ha entrado ya en algunas crisis, inclusive por estas pláticas de que a las cuales están asistiendo él y su novia, y en algún momento, o sea, de plano me lo ha declarado, mamá, es que tal parece que esto, o sea, la propuesta es tirar por la borda finalmente nuestro proyecto de casarnos. O sea, porque ha habido momentos en los que ha llegado a querer aventar la toalla y a que le regresen el anillo y a que ya, o sea, hasta aquí, ¿no? Cosa que se me ha hecho muy interesante. O sea, he visto también, o sea, lo que les ha costado en un momento dado el diálogo para superar esas situaciones, creo que ha valido mucho la pena. Y me quedo con la lección pues bueno, o sea, mi experiencia, o sea, la verdad es que las pláticas prematrimoniales que en algún momento dado tuve, pues la verdad es que ni me acuerdo porque no me dejaron nada, porque no tuvieron ningún enriquecimiento. Lo que ahora veo es totalmente diferente y me queda claro que, pues bueno, con personas del talante de usted y con la preparación que tiene usted, pues bueno, o sea, las cosas seguramente irán por otro camino y pues bueno, o sea, quedarme con todos estos conocimientos y con toda la inquietud por transmitirlos y pues agradecerle finalmente todo este tiempo. O sea, ha sido una verdadera joya, profesor. Mil gracias, Encantado. de verdad. Encantado. Oye, y yo diría que ojalá pudiéramos fomentar la preparación para el matrimonio antes de que tengan novios y novias. Es decir, la preparación para el matrimonio debe ser antes, o sea, llegar, por ejemplo, ya con el anillo entregado, con el compromiso hecho a las pláticas prematrimoniales. No me parece, aunque está muy bien y está bien que lo hagan y está bien que la iglesia lo pida, no es, digamos, lo mejor. Lo mejor sería que se prepararan desde antes, porque eso les ayuda en el proceso de selección conyugal, en el proceso de, o sea, estar capacitados un poquito en esto les puede servir, digamos, antes inclusive de elegir con quién van a casarse. ¿No? Vamos, te agradezco tus comentarios. Fíjese Gracias. que nada más a lo que acaba de decir, perdón, mi hijo, el que sigue, tiene 7 años menos que el que se va a casar y acaba de terminar con una novia y literal lo dijo, es que, o sea, con lo que veo de mi hermano, o sea, me doy cuenta de lo que realmente no quiero. O sea, ya entendí lo que realmente no quiero y terminó con la novia. Entonces dije yo, bueno,
o sea, vamos mucho mejor, ¿no? Exacto. Muchas gracias, profesor. Para servirte. Adelante, Adriana. Bueno, rápido para que a todos nos dé tiempo. Muchas gracias, maestro. Sus conocimientos fueron totalmente enriquecedores y complemento perfecto para las materias que llevamos de la maestría. Su sabiduría, todo eso fue realmente para mí fue muy inspiracional. Estoy muy motivada porque estoy desarrollando un proyecto pastoral para prematrimonial con todo este fundamento que usted nos ha dado y pues lo que hemos agarrado un poquito de la maestría. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con todo lo que está haciendo y de verdad que valoro muchísimo todos sus conocimientos, todo su apoyo y el tiempo que precisamente nos dedica, pues es muy valioso, lo aprecio mucho y muchas gracias. Pues me da mucho gusto. Qué bueno que valió la pena. ¿Y no tienes así alguna crítica, algo que no te gustó, algo que quisieras cambiar o que preferirías? No, todo está de 10, todo está de 10. Yo sí soy muy visual, pero la verdad es que el tema me atrapa, su voz es como muy de atención, entonces yo no tuve problema para tomar anotaciones, todo está perfecto, muchas gracias. ¿Te gustó la idea de que grabáramos las sesiones? Oh, excelente, porque al volverlas a ver pude rescatar algunas cosas que no había tomado en cuenta y reafirmar. No, está Oigan, padrísimo. ¿tienen ustedes inconveniente en que podamos subir a las redes sociales las charlas, pues para que otros las vean? Porque bueno, en esas charlas salgo yo, pero también ustedes. No, al contrario. Yo creo que es algo, de hecho yo iba a preguntar, bueno, y se pueden compartir, porque Adrix me pasó los links porque se me pasaron unas clases y yo digo, pues es que es algo que deberían de saber muchos maestros. Y a mí me ayuda mucho el hecho de que usted nos explicara con ejemplos, como lo del signo. Yo ya lo había leído, de hecho hicimos una tarea sobre eso hace poquito y como el signo, no es lo que es, y yo así, pues sí, lo leí y como que según yo lo había entendido. Y hasta ahorita que usted lo dijo, así con el ejemplo, es la bandera, pero no es México, dije, oh, ya lo entendí. Entonces, ha habido muchos ejemplos que usted nos ha dado cuando nos explica y eso, bueno, a mí me ayudó a comprenderlo mucho. Bueno, pues mira, yo no tengo ningún inconveniente en que compartan el link de las grabaciones. Valeria va a acabar de subir, no sé si todavía te falte una y esta sesión. Ya Y sería nada más esta luz, perdón. bueno, perfecto, pues ya con esta, entonces podemos compartir el link completo y si alguien más puede beneficiarse, pues qué bueno, qué bueno. Yo no tengo inconveniente en que cada una de ustedes lo comparta con quien quiera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, hola Luis, Hola, hola a Claudia. todos. Pues básicamente igual agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación, por tu generosidad, porque la verdad son clases pues, de un nivel al que quizás no estamos acostumbrados a tener en estos temas, porque coincido con Ángeles, pues yo también cuando pues tuve algún acercamiento a temas matrimoniales fue hace casi 27 años cuando Ramón y yo nos íbamos a casar. La intención de asistir nuevamente a este curso, porque yo ya lo había tomado, me imagino, pues es lo mismo que vimos en la clase de la maestría. Yo también estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Familia. Ahorita, bueno, hice una pausa por temas personales, pero esta segunda ocasión, porque en aquella vez que nos diste la clase, yo fui ahí la que alborotó para que nos siguieras dando, pues que queríamos más, ¿no? O sea, que Claro, no claro, estábamos claro, como para muy contentas de que que acabara. hiciéramos una continuidad. Entonces, sí, hicimos el chat y ahí, y luego Vale, pues, que es más estructurada que yo, fue la que le dio como más orden, ¿verdad? No, Pero pues estuve yo ahí felicidades, insistiéndote, gracias por la pero iniciativa, bueno, pues gracias por la iniciativa, que estuvo muy sí, bien. La verdad es que nunca lo había hecho. He dado clases pues mucho, no, pues pero nunca había hecho muchas gracias.
Y bueno, y te comento, entonces en ese momento fue desde la perspectiva de la alumna de la maestría en Ciencias de la Familia, porque mi intención es, pues en algún momento también ser consultora, ¿no? Y ayudar a las familias. No porque mi familia sea perfecta y yo diga, bueno, pues soy el modelo para seguir, al contrario, ¿verdad? O sea, han habido muchas cosas, muchas dificultades en nuestra vida, pues tanto matrimonial como familiar, yo me imagino como todas las familias, ¿no? Que tienen Así es. sus retos. Bueno, la pérdida de mi hijo de hace 2 años, que fue la razón por la que suspendí la maestría, pero que la retomo en el próximo año. Y como comentaba, pues bueno, en esta ocasión la intención era básicamente encontrar más información y tener más respuestas para nosotros como un matrimonio que estamos en una etapa, dicen que hay crisis, ¿no? A lo largo del matrimonio pues hay crisis en muchos puntos, pero pues me gustó que ahora lo pude compartir con Ramón y que pues seguramente hay información que se mueve, ¿no? Que se sigue moviendo en nuestra cabeza, en nuestro corazón y bueno, pues que sea de ayuda para nosotros y para muchos otros matrimonios que pueden venir en el futuro. Está aquí mi hija Monse, que pues también está con mucha inquietud, ¿no? En estos temas del amor, del matrimonio y pues de la fidelidad que debe haber dentro de esta relación. Eh, pues básicamente a mí me gustó, sí había momentos en donde pues ya como eran temas más de eh, aspectos del canon, yo decía, bueno, eso no me aplica, o sea, eso no, quizás no es tan lo que yo estoy necesitando en este momento, pero como alumna, nuevamente que voy a retomar la maestría, me viene muy bien y me encanta cómo expones, la verdad, son tus clases pues muy completas, no hacen falta láminas ni presentaciones, como dijo aquí, yo creo que todas coincidimos y mi esposo, pues con tu voz y con tu conocimiento y con tu entrega, llenas por completo lo que es nuestra pantalla y nos tienes aquí muy atentos. Y bueno, pues muchas gracias. Me encanta que se hayan grabado las clases y que nos queden para seguir repasando. Y pues nada, infinitamente agradecida contigo. No sé Qué si bueno, quieras comentar Claudia. algo. No, muchas gracias, Luis. La verdad es que sí, ha sido un placer para mí, pues haberme llenado de tantas, eh, pues clases de un alto nivel. La verdad, muy agradecido y esperando que pues a todos nos sirva, todos ese objetivo pues que encierra también pues el hecho de que tú te animes a hacer esto pues lo sentimos que es pues de caridad, es en un plan de entrega y así lo sentimos y este gesto de compartirlo, pues así lo veo, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente se reserva precisamente, ¿no? Porque ponen como no sé si de pretexto, que está bien, ¿no? Pero el hecho de que no, pues es que hay muchas personas y no nos han dado su autorización y no podemos compartirlo, como que busca otra cosa, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un gesto y genuino, ¿no? Genuino de entrega, genuino de todo lo que pues tú nos das, ahí se plasma, ¿no? Está completo, está muy congruente, se siente así, ¿no? De verdad, de amor, y te lo agradecemos muchísimo. De Qué verdad bueno. hemos Qué aprendido bueno que te mucho. gustó, qué bueno que te pueda ser de utilidad, la verdad. A mí me llena de satisfacción que esto pueda servirles y que pueda servirles a otros. Y olvídate, no Sí, están los bollos como para derechos de autor ni cosas de esas. O sí, sea, exacto, necesitamos trabajar exacto, por la familia, todo lo que da. todo Exacto. lo que... Pues Muchas gracias. Muy bien, gracias, muchas gracias. Luis. Gracias. Adelante, Nancy. Gracias. Hola, buenas noches, profesor Liz.
Pues es así Relax. como la primera vez que tomo el micrófono, estuve aquí al pendiente de las clases. Pues primero que nada quiero agradecer por esta grandiosa oportunidad de vivir pues todo este programa, pues estas pláticas, estas charlas, que al final de cuentas fue un taller muy lindo. Pues yo no estoy en la maestría, a mí me invitó una amiga que está en la maestría en mí y pues eh, cuando ella me platicó dije sí, adelante, justo porque pues este curso pues me ha ayudado primero a mejorar mi matrimonio, como que a visualizar muchas cosas en los cuales tal vez yo no había puesto como que tanta atención y ahora que lo puedo platicar y dialogar con mi esposo, justo nos ha ayudado como que a ir un poquito más a la profundidad y a concentrarnos más en cómo es que estamos viviendo nuestro matrimonio actualmente, ¿no? Y en segundo lugar, él y mi esposo y yo damos pláticas prematrimoniales aquí en nuestra comunidad. Entonces, pues nos cayó como anillo al dedo, tal cual, justo para poder compartir un poquito de esto, pero también como entender la historia de muchos, entender de dónde vienen tantas inconformidades y tantos conflictos, ¿no? O sea, ya tener como más misericordia y hablarles como que con manzanitas y con peritas para que lo entiendan, ¿no? Poco a poco. Y en tercer lugar, pues también me ha servido mucho como soy instructora del modelo Creighton y pues tengo este privilegio de poder acompañar a parejas, a matrimonios, que muchas que están previas a casarse, otras que ya se han casado. Entonces, este taller, este curso ha sido una joya para todo esto que pues estoy desarrollando en este momento. Muchas gracias, Luis. Un No, abrazo encantado. desde Qué Zacatlán, bueno que te Puebla. haya servido y qué bueno escucharte. ¿Eh? Gracias por tu Gracias, paciencia, gracias por tu paciencia, por haberme tenido la paciencia de escucharme. Gracias. gracias, Luis. Adelante, Betty. Gracias, buenas noches. Yo también quiero agradecer efectivamente todo este curso. Nunca puse mi cámara, pero estuve aquí todos los miércoles, no me perdí ninguna charla, porque a mí me han pedido hacer terapia de parejas, pero yo he dicho que no. Yo soy psicóloga y he dicho que no precisamente porque una vez que acepté, me di cuenta que no es solamente de decir, a ver, vengan, ¿verdad? Sino que se necesita de una formación previa, tanto a nivel de terapia como tal, pero sí, este curso me ayudó para poder comprender las historias que luego escucho a nivel personal en terapia, ¿verdad? Y digo, ay, sí, es como, para mí fue como la complementación de la ciencia, de la psicología en sí, ¿verdad? No digamos la complementación a nivel espiritual también, ¿verdad? De lo que implica desde la oración, desde la vivencia matrimonial, todas estas historias. E igual, ¿verdad? Agradezco también porque fue un curso muy ejemplificado, no solamente teórico, sino muy práctico. Y me daba como risa, por decirlo de algún modo, porque conforme se iban dando los temas, sí, para cabal, ¿verdad? Aquí, y esta otra, por eso, ¿verdad? Entonces, como que me iba haciendo consciente de todas estas situaciones que quizás sabía, por decirlo entre comillas, sabía que estaba, pero darle un nombre específico y no solamente con un fundamento científico, sino también canónico, ¿verdad? Porque eso me pareció igualmente, no es que yo ya me sepa ahora los cánones y todo eso, pero sí siento que fue como una base para poder continuar. Efectivamente, yo también me quedo con la intención de decir, ojalá que se pudiera continuar, ¿verdad? Ojalá que se pudiera dar y que si es la primera vez, que sea la primera de muchas, ¿verdad? Igualmente, me sumo a este agradecimiento por la dedicación, por el tiempo y porque efectivamente fue de mucha riqueza para todas y todos los que pudimos escucharte, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Luis, mucho gusto. Y es cualquier continuidad que se dé, yo estoy disponible también para seguirla. Gracias, Gracias. Betty. Gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera Adelante, nada Gemma. más
Perdóname, yo perdónenme que hablé demasiado, solo quiero agradecer porque yo soy colada aquí y nada más como aportación, Luis, bueno, a mí me parece que no necesitas presentación porque eres muy claro, algo que ayuda también como a dar seguimiento, porque la impresión que tuve que hiciste como una disección del matrimonio. Entonces, había momentos, yo así me sentí que yo decía, bueno, esto es repetitivo. Entonces, el que encuadraras al principio o que siempre se hiciera con claridad, ¿no? Ahorita vamos a ver este aspecto del matrimonio, ayuda como para que podamos tener claridad. Y a mí me parece, como nosotros pudimos preguntar y todo, bueno, lo digo cara a lo que nos decías de retroalimentación, que a lo mejor en los videitos, si los pueden editar, se puede poner, que se pueda poner como la temática que se va a tratar, porque Temática del video. eso, porque pienso que didácticamente, como tú llevabas una secuencia muy clara, ¿no? Si uno por repasar un poquito lo que habías visto, ya sabías, ahorita está en esta parte, y por qué de alguna manera, no porque fuera repetitivo, quiero explicarlo, sino porque necesitabas ir retomando, necesitabas retomar. Entonces eso me parece que daría mucha claridad. Pero en general, te agradezco muchísimo la generosidad y la oportunidad que me dieron de estar aquí. Creo Un que gusto. trataré Un de gusto. aprovecharlo, ¿no? Para ayudar a mucha gente. Gracias, Gemma. Muchísimas gracias por tu comentario. Adelante, Monse. Profe Luis, pues muchas gracias por las clases que nos dio. La verdad es que me gustaron muchísimo desde la clase 1 hasta el final. Estuve tomando apuntes, hubo muchas cosas que me llegaron más que como acá, como al corazón. Y la verdad es que, no sé, creo que soy muy afortunada de que pues todavía estoy pequeña, más o menos, y que pues puedo como tener en cuenta todas estas cosas que son súper importantes. Y la verdad es que cuando mi mamá me comentó del curso que iban a dar, pues no me esperaba como que hubiera tanto tema respecto al matrimonio. Y entonces como que me quedo con que pues es algo muy padre, o sea, me quedaron como sentimientos de wow, qué padre, pero también como de qué respeto y responsabilidad tomar una decisión así. Entonces, muchas gracias. La verdad es que me ayudó incluso a tomar algunas decisiones a nivel personal y pues nada, también me gustó muchísimo que al final, bueno, la parte que más me gustaba creo era al final como las preguntas y respuestas y todos tenían como mucho que aportar, como muchas perspectivas, entonces me gustó muchísimo el curso. Gracias. Hombre, te agradezco, Monse, tú tan jovencita que te metas a este tipo de talleres que yo les llamo de las ciencias inútiles, pero que algo bueno tienen, algo bueno tienen. Y entonces me da mucho gusto, ojalá hubiera muchos jóvenes como tú interesados en profundizar estos temas, sobre todo en edades previas a la decisión tan trascendente, porque el día que decidas dar este brinco, que hay que darlo, si tienes vocación, no hay que tenerle miedo a vivir, eso sí, definitivamente no, pero sí saber en qué consiste este maratón para hacerlo bien y sobre todo conseguir el partner que dé el perfil del puesto. Muy bien, gracias por tu comentario, Monse. Bueno, muy bien. A lo mejor ya puedo irme a dormir. Ay, Luis, muchísimas gracias. Nada de que a dormir, ¿cómo crees? Ya son las Sí, 6 por allá allá. son las 4 de la mañana. ¿Qué hora es allá, Luis? Son 20 para las 5. Dios Ahí mío, está, te muchísimas y gracias. te sales a correr. No, Gracias. Gracias, Luis, Pero no, gracias. encantado. Encantado. Muchas gracias. Nos veremos en el futuro. Que Dios Muchas me los gracias. bendiga. Que bendiga a Un todos. millón de gracias, profesor. Primero Estamos al Dios. Y habla. que siga Gracias, mucho bye. Oye, Gracias Luis, por pero todo. Abrazo, falta el Luis, cierre, abrazo. falta el cierre del taller. Un día nos reunimos y hacemos unas arracheras. Bueno, eso sí, pero está bien. Yo regreso en noviembre, el 28 de noviembre,
Bueno, Así te que esperamos. pudiéramos pensarle por ahí por enero para que Órale. pase Navidad. Vale. Si quieren, yo ofrezco el lugar y hacemos un encuentro personal. Hacemos un encuentro personal y dialogamos estos temas después de que hayan vuelto a ver todos los Sí, videos. Y ya está. Sí, por favor. estaría padre. Muchas gracias, Estaría Carlos. Claro que sí, gracias. Gracias por tu Dios los generosidad. bendiga. Saludos a todos. Gracias. Tómanos una Bye, foto. Gracias. Bye. Ah, una foto. Gracias. Una Ok, foto. vamos a tomar la foto. Gracias a todos por su participación. Muy No bien. sé si puedas hacer una foto grupal, si puedes. Sí, ya aquí ya los tengo a todos. Bueno, qué padre. falta quien Todos no pudo sonrían, por habilitar favor. su cámara, pero bueno, sonriendo. No, Una, sí. 3. Listo. Buenísimo. Muchas Bueno, pues muy Gracias, bien, que bye. estén contentas. Bye, Adiós. bye. Bonita Cuídense, noche. bye. Bye. Gracias, Luis, otra Bye. vez. Cuídate mucho. Suerte. Bye, bye. Gracias.